Bien, señores, mi nombre es Pollito. Se supone que a esta fecha tenía que tener 8 videos ya publicados, así que debo 2, pero ahí les va uno. Muchachos, perdón por la tardanza. Aquí el tiempo perdido causa algo que no se puede dar. Bueno, eso es lo que puede decirse. O quizás se puede decir un poco más. Miren, tenía una idea para el próximo video, pero algo me hizo escuchar un álbum que solo una lista de reproducción con anuncios quizás distorsionados para evitar derechos de autor o crear ese. La cosa es que buscando algo encontré una voz que logró abarcar los instrumentos de una manera inocente y recordaba esta canción de aquí mismo, pero no sabía mucho de quién se trataba. Me pregunté por qué no era tan famosa. Siempre se hablan de artistas japoneses pero este en específico parece no tener público en Occidente. Para mi suerte, YouTube puso el crédito de una sola canción y pues busqué a ver qué salía. Y así fue. Su voz era la misma, parecía rechazar la idea de hacer mímica haciendo ver fácil cantar igual de bien. Pero no tardé para responder esa pregunta que me hice antes. De repente su mención sin fotografía comenzó a tener sentido. Es una respuesta no de quienes conocen su existencia, sino de quienes supieron de ella. Una voz en posesión de alguien que como persona abarcó los diarios más de una vez, y el sensacionalismo abarcó su nombre. Inmediatamente busqué conexión con el anime, y otra vez tuve suerte. Día de hoy solo existe una referencia sobre ella en una película animada, específicamente la banda sonora de un clásico que expuso la realidad a su manera, bajo la dirección de Masahiro Ikume. Increíblemente, al lado de su historia, esto seguía formando parte de la imaginación. No lo digo porque no lo intentaron, porque fue un gran trabajo. Lo digo por lo extrema que la realidad puede ser. Detrás del caos de lo que ya se esperaba, solo vienen copias que buscan la reacción fácil, aparentando realismo bajo un disfraz, cosa que Perfect Blue rechazó, quizás por respeto a quien tuvieron delante. Solo algunas notas logran conectar la animación con la historia de hoy, y no me quejo, me es suficiente. Delante de una obra sobria existió caos inesperado. Detrás de la búsqueda del realismo se encontró una máscara. Y si el anime sigue siendo un fenómeno, el arte lo hace un escape necesario. Gracias al trabajo del fallecido Satoshi Kon, 11 años de oscuridad sobre dos nombres pudieron volver a la sociedad que aparentó olvidarla a partir del fatídico 8 de abril del 1986. No es tapa de diario, no es una leyenda urbana, es un secreto a voces a simple vista, que como muchos otros, va más allá de la primera impresión. Kojiro nos presenta la historia de Yukiko, vida y tragedia de una estrella de rosas blancas. Se tiene entendido que la densidad forma las estrellas, alrededor de un campo atraído por la fuerza natural que ésta genera. La consecuencia de factores diversos se transformarán para crear eso que con el paso de la historia es interpretado por el hombre, conquistador por excelencia, capaz de perderlo todo incluso sin saber qué tanto ha perdido. Algunos suelen suponer, en Japón una de estas formas dependía de dos presentadores y humoristas, una decena de jurados, un escenario más llamativo que el otro y una banda más espléndida. Ya con esto, si hubiésemos nacido en Japón entre el 71 y el 83, esto era sin lugar a dudas Star Tanjong, o Ha nacido una estrella. Espectáculo televisivo precursor de la dinámica ya globalizada del Got Talent. El caso de hoy, sin embargo, nos lleva a una fecha específica, 21 de noviembre del 1983. 11 participantes, 11 jóvenes talentosas son finalistas para obtener la mejor firma posible de una carrera como ídolo.
Un sueño realizado solo si tienen la suerte de caer en gracia con el público. De todas, solo una tuvo un problema antes de iniciar: su nombre. Es un nombre desconocido por el público, pero la televisión la conoce. Tiene desde los 12 años buscando participar sin éxito, aunque no parece rendirse, y pues 2 años más tarde logró su objetivo, o mejor dicho, logró hacer algo pocas veces visto. Sucede que en las clasificatorias de Nagoya se le ocurrió cantar un sencillo de otra idol, con la particularidad de cantarlo mejor que su intérprete original. Si ella prefería mantenerse erguida toda la presentación, ella bailaba. Si vestía conjunto, ella prefería algo más casual. Si la televisión pública japonesa exigía máscaras, ella lloraba. Mientras el show seguía, una imagen condenada a repetirse vio a una joven cumplir su sueño a casi 3 años de cartas que nunca llegaron, así como una marcada miopía que no la dejaba apreciar su alcance con el público. Al terminar la clasificatoria, la primera negativa vino de su madre, que vio a una hija distraída de sus estudios. Con el lógico temor de que se marchara, aceptó el destino que el talento de su hija pedía bajo 3 condiciones. Primero, ser la mejor alumna de su clase. Segundo, que esto la lleve a participar en el examen para solicitar una beca en los centros educativos de mayor prestigio en la ciudad de... Y tercero, que su puntuación la califique para ingresar específicamente en la preparatoria municipal de Nagoya. La clasificatoria terminó, llegó el día de la... decir eso, ganó el concurso, a mi parecer, 2 veces. Si podemos decirlo así, la primera victoria es por parte del jurado, que no tuvo de otra. De esto solo se sabe que se le ocurrió cantar el tema más exigente de una de las ganadoras del año, Slow Motion, de Akira Nakamori. La segunda victoria es de parte del público, que tampoco tuvo mucho que hacer o que de eso se encargaba ella. Ahora con 15 años, la joven de nombre Sato Kayo decide irse a Tokio con la firma de la discográfica y la agencia de talentos más aclamada del país. Rápidamente se les ocurrió un nombre que debería ser suyo: Yukiko Okada. Luego de un paso discreto como extra en el aclamado drama televisivo Oshin, en el 1983, el 5 de abril de 1984 se vuelve a saber de ella. Dedicando ahora su tiempo a la loca, logra junto a su agencia hacer uso de los servicios de Toshifumi Kashi y crean El Camino al Éxito de un manga aprobado por la misma y que dejó preguntas sobre a qué se refería al hablar de éxito si no lanzaba música. El manga funcionó, pero esta visibilidad se volvió presión. La presión se volvió y como arte de magia, el país que recordó su rostro no tuvo de otra que mirar el nacimiento de un... Por la potencia de volver un despropósito cualquier material biográfico en que no se escuche su voz a partir de este momento, a partir del 21 de abril del 1984. La radio no esperó el álbum y el sencillo logró el 20º puesto, y cuando la recepción pareció mermar, así como ya había pasado, volvió con más fuerza. Cinderella logra ver la luz y se coloca en el 7º puesto de los álbumes más populares de Japón. Los regaños, las exigencias, fueron embestidas con lentes gruesos, entrevistas breves y una memoria fotográfica que le ayudó a merecer los elogios que recibía de sus calificaciones. Si del número 20 no subía, trabajaba en la radio el tiempo que fuera necesario para conocer la industria de la música y obviamente el gusto de su público, que no dudó en hacerle esperar poco a partir de un momento como este. No saltas a la fama, caminas hacia ella. El brillo depende de la fusión entre la preparación y el talento en su núcleo, que juntos liberan satisfacción, la cual atraviesa el interior de la estrella y después se irradia hacia el territorio que la rodea. A partir de este momento, Yukiko cumple su sueño con una condición: hacer el sueño realidad a su manera, así como logró captar la atención con una voz distinta a otras, incluso las de mayor experiencia. Desde el inicio, la industria de los ídolos y el trabajo duro son un requisito que no parece conocer excepciones. Las proyecciones necesitan pruebas.
Si hablamos de las agencias y discográficas fieles a este parámetro, Sun Music y Pond Canyon tienen la industria de la música a su merced por esta razón. Si una ídolo funciona, la otra tiene que hacerlo. En consecuencia, la originalidad del artista depende de en qué tanto confíe ella en el cambio que desee tomar, porque nadie más lo va a hacer. Yukiko pues sabe lo que es fracasar y sabe también lo que es ponerse de pie, con la expectativa de lograr llenar el hueco que su compañera de trabajo, nada más y nada menos que Seiko Matsuda, la idol más condecorada de la historia de Japón. Yukiko decide librar una batalla con el destino del tomó la expectativa y la regaló, con el objetivo de seguir viviendo su sueño. Contrario a la regla estética de un ídolo, Yukiko cierra un capítulo pendiente, sus complejos. Se corta el pelo que mantenía por temor a las burlas que sufría en el colegio toma cursos de actuación para ampliar el alcance de toma cursos de oratoria para seguir puliendo su vocabulario y aprende a ser paciente con los animales, que tanto le costó llevarse bien, apareciendo incluso con sus mascotas en algunas sesiones fotográficas. La intérprete de la canción que la llevó a ganar el concurso se vuelve una amiga, y la legendaria compositora e intérprete Mariya Takeuchi, que rechazaba la idea de componer para ella, no pudo resistirse a la humildad de la joven que prefirió ir personalmente y dejar la agencia a un lado con el objetivo de pedir en la composición de canciones. Parece con la condición de hacer justicia a las canciones que componga. Sabía ganarse el público, los que se supone que eran sus rivales. En el 1985 se le ocurre aceptar el reto de hacer 2 álbumes de estudio. Uno de ellos incluso llegó a ser el segundo álbum más popular de Japón. El tercero, a pesar de no superar en las listas al anterior, le bastó para explorar otra estética, llegando a ser la cara de distintas cambiando la cara del ídolo, tocando quizás algunos temas que no eran apropiados para la siempre alegre cara de máscara que el ídolo se supone que debería tener. Solo había un inconveniente. Los meses seguían pasando y no solo su voz seguía llenando las salas, playas, estudios, teatros y todo el año estaba por terminar. Con el tiempo se estrena Yukiko en un compilado de la visita de Yukiko al país helvético para hacer más anuncios, usar metrajes para hacer el video musical de varios temas, que es su tercer álbum de estudio, La Sirena de Octubre, lanzado 3 meses antes del compilado, que se dividió en 2. Mientras sus contemporáneos llenaban salas, ella opacaba orquestas con la facilidad del golpe practicado de escenas de baile, no sin antes ser la cara del Departamento de Policía de Kanda, Departamento especializado en defensa personal, Departamento de Incendios de Toshiba, de la Oficina de Impuestos. Sin embargo, quería hacer algo más, quizás por razones personales. 2 años antes de tener su tan anhelado por Yukiko, o en ese momento Sato Kayo, participó en el concurso de la chica Nikon, promocionado por la misma compañía. No logró ganar, quedando todas sus sesiones, digamos que en el olvido, o junto a un meritorio segundo. Luego experimenta en el mundo de la actuación, fracasando en darse a conocer en el drama televisivo de la... Pero eso de rendirse no era parte de... Marchó al otro y volvió a intentarlo, y marchó al otro y volvió a intentarlo. En este caso la oferta era tentadora, sería Mariko Sugiura, una protagonista de una serie dramática de 12 capítulos. Para esto ella entrenó y logró ser admirada por sus compañeros. Mientras tanto, el instituto repleto de ídolos veía alejarse a la joven de 18 años, que logró un paso importante en lo que parecía su nuevo sueño: encontrar fuera de la música unas vacaciones. Una ilusión que solo tuvo algo de éxito dentro y fuera de la misma. Al tomar el papel que les hablé hace un momento, pudo conocer a un actor de 43 años llamado Toru Minegishi, una leyenda de la televisión y el cine japonés. Nadie mejor que él para acompañarla en su nuevo intento de formar parte del mundo de la actuación. El problema es que estas conclusiones se encontraban no solo en quienes veían su carrera despegar, también era la opinión de ella según su diario personal, especialmente las palabras "nadie mejor que él" se repetían de alguna u otra forma. De esto se sabe que en algún momento Toru supo de qué se trataba.
y como todo un caballero prefirió hacerle saber su obligación más allá de lo que podría en ese momento sentir Yukiko. Toru solamente era su tutor. De esta manera, haciéndole un favor al no aprovecharse de la situación que Yukiko desgraciadamente nunca supo que esto fuera la decisión correcta. No escuchó, lo respetaba, pero algo en ella estaba dejando de formar parte de su vida. Y esta respuesta fue el detonante de algo que terminó el día de su graduación. Su rostro lucía triste, aunque fue despedida como lo que fue, una de las alumnas más disciplinadas de la preparatoria. Tenía la fama, el dinero y sobre todo la disciplina y el respeto por ganarse su título por su esfuerzo. La joven cumplió la promesa de su madre. Frente a todos sus amigos, la joven cumplió la promesa de su madre, destruyendo lo que quedaba de ella, brillando como la muerte de una estrella conlleva un excesivo desgaste. Su centro carece de material y logra traspasar su caparazón, cambiando su brillo que alguna vez se acoplaba con el resto por su importancia. Cambia su entorno, su color y da por finalizada la vida que existe a su alrededor, junto a la suya. Según la tradición, el número 4 es de mal agüero, pero en el 1986 es el número del momento. Rocky Balboa daba un golpe a la mesa del entretenimiento, haciendo fanáticos en todas partes del mundo. Otra vez. Escenas de alta tensión, expectativas cumplidas y despedidas inolvidables se volvieron un producto que el tiempo hará arte. Para su estreno muchos salieron de sus casas, entre ellos una joven de 18 años, ya sola y algo cambiada. Este día son sus vacaciones. Su buen trato es bien recibido dentro y fuera de la sala. Hace unos meses, la idol más aclamada de todos los tiempos, Seiko Matsuda, decidió unir fuerzas con Ryuichi Sakamoto y escribieron un tema que posiblemente le haga justicia a todos esos años que Yukiko lleva en la industria de la música en busca de ese reto que no ha podido realizar. Así fue como luego de que su cuarto álbum de estudio quedase en el quinto puesto en las gráficas de popularidad, su sencillo La Red de la alcanzó el puesto número 1, siendo la canción más popular de todo el país. 3 años de trabajo sin descanso lograban augurar el nacimiento de la estrella que siempre apostó por sus sueños. Solo hay 2 detalles. Ese éxito del que le estoy hablando empieza a verse más cerca a partir de aquí. Y el segundo detalle es que ese brillo que caracterizaba su semblante parecía mermar y una sonrisa fingida parecía ser la secuela de esas lágrimas del día de su graduación. La batalla con el destino comenzó a llevar luego de su primer proyecto, la llevó a seguir, solo que ahora está aislada por su nuevo logro. Las casas más pequeñas, las visitas menos espontáneas y esa máscara que rechazó por amor a sus metas, o mejor decir, por amor a sus sueños, se hizo más grande que su percepción de la realidad, que le hizo entender que la industria del entretenimiento, ser ídolo no necesita de lágrimas reales, ni de sonrisas sinceras. 3 días antes cantó su más reciente éxito en vivo, como solo su voz le seguía permitiendo. Ese día, posó con la sonrisa de siempre, en la que sería la última imagen de Yukiko, antes de ese fatídico 8 de abril del 1986. Bueno, ¿cómo explicar lo que pasó? En mi opinión, la mejor forma de hacerlo es tomar en cuenta que todo alrededor de una hora habitual en la vida de nuestra perseverante protagonista y dicha hasta el hartazgo por todos los representantes del mundo del entretenimiento nos puede llevar a una respuesta correcta. Un simple no. Si la prisa hubiese sido usada para llamar a su familia y no para otra cosa, el 8 de abril hubiese pasado. Si la disquera hubiese entendido que la joven ya había hecho suficiente y el resto era cuestión del público, el 8 de abril hubiese pasado. Si la agencia hubiese respetado su esfuerzo y le hubiese permitido sus vacaciones, el 8 de abril hubiese pasado por. Si su familia hubiese entendido el porqué de la determinación de su hija con los estudios,
Más allá de un capricho con la música, el 8 de abril hubiese pasado por alto. Si la policía hubiese llamado a su familia al momento de encontrarla y llevarla al hospital, y no a su jefe, no lo hubiesen dado de alta en menos de 4 horas, y el 8 de abril hubiese pasado por alto. Si la disquera hubiese entendido el por qué Yukiko abandonó la idea de hacer otra gira por todo el país y dedicarse a otras cosas, fuera de la música, o si hubiese entendido el por qué Yukiko abandonó la idea de seguir trabajando sin descansar otro año, el 8 de abril hubiese pasado por alto. Si la disquera hubiese entendido el por qué aislar a las personas, presionándolas a parecerse a otras, es una mala idea, el 8 de abril hubiese pasado por alto. Mucho mejor hubiese sido ver a su familia, pero en este caso no iba. Lo que sí podía pasar es que si su representante hubiese recibido esa para que fuera al hospital, en vez de recibir esa llamada para que fuera a la agencia a la que ella trabajaba, lugar donde la terminaron, probablemente Yukiko se hubiera quedado el resto del día en el hospital y el 8 de abril hubiese pasado. En cambio, todo tiene que resumirse a que si los empleados de la discográfica se hubiesen negado al pedido disimulado de alejarse bajo la excusa de que le busquen algo, y el 8 de abril hubiese pasado por ahí. En cambio, su manejador hizo lo posible para ser uno de los primeros en ir a las oficinas de Sound Music, y fue el primero en enterarse, sin ni siquiera pensar en lo que le iba a tocar ver, a segundos de cerrar la puerta de su auto. Su cliente, desgraciadamente, volvió número todo lo que supo albergar una persona valiente, que nunca pudo contar con nadie, gracias al mundo del que soñó ser parte, y éste solo atinó a soltarle la mano, cuando necesitó de alguien que no la viera por lo que logró, aunque sea una sola vez. El brillo depende de la fusión entre la preparación y el talento en su núcleo, que juntos libera satisfacción, la cual atraviesa el interior de la estrella, y después se irradia hacia el territorio que la rodea. En algún momento esta frase parecía describir perfectamente el camino del ídolo. Sin embargo, al igual que los últimos años que Yukiko vivió, solo fueron una ilusión. Delante de una obra sobria, existió un caos inesperado. Detrás de la búsqueda del realismo, desgraciadamente, se encontró una máscara. A partir de este mediodía, hasta el final de abril, el nombre de Yukiko fue el más sonado en todo Japón. Nombre que desgraciadamente iba unido a la palabra síndrome por la tendencia que su método provocó a la estadística que siempre ha seguido Japón. Otra vez, la presión se volvió expectativa y como arte de magia el país que recordó su rostro no tuvo de otra que mirar al costado para evitar ese número que desgraciadamente solo sabe aumentar. Nunca descansó, logró decenas de reconocimientos. Con el tiempo, Toru fue acusado, pero la madre de Yukiko, entendiendo la situación, aclaró que sería injusto acusarlo a él. La respuesta de la prensa frente a esto fue buscar fantasmas, buscar una nota que posiblemente vea la luz en un futuro, buscar problemas con la que fue su amiga, incluso buscaron distintos ángulos, aunque esto hubiese supuesto darle la vuelta. Algunas canciones incluso acoplaban el objetivo de la prensa, dándole el morbo que buscaba. Ahora todo avisaba. Claro, ahora. Satoshi Kon, con el tiempo, y ya en un lejano 1997, propuso y dio luz con lo único que no aplicaba en el bien sabido acuerdo en la industria del entretenimiento, en eso de no mencionar su nombre. Una decisión fría, como el mismo frío que sintió en esas sesiones de fotos, donde tenía que sonreír, caminar con ropa fuera de la época del año, todo avisaba. Como el mismo frío que sintió luego de esa graduación, donde pudo sonreír junto a quienes podía compartir lo que le pasaba, que no le gustaba, donde podía ser Sato, quizás por última vez, todo avisaba. Por su parte, en 1999 supuso un regreso póstumo y el uso de su nombre con la alegría que irradiaba, aunque no había sido la primera vez.
El 20 de abril de 1986 se transmitió un programa producido en 4. Sin embargo, la inocencia que al disiparse por el estruendo, ese estruendo que sacudió la industria de la música y sacudió todo un país, hizo de una parte, porque no quiso, y de la gran mayoría de su público, desconocedores del porqué. Aunque hubiesen querido, nunca lograrían saber quién era detrás de esa máscara. Máscara que solo conoció la cara de quien lo usaba en esa clasificatoria del 1983, en esa entrega de premios del 1984, en ese viaje de escuela y en esa mirada alrededor del campo en el 1985, y esa sonrisa discreta delante de todos y al lado de absolutamente nadie en ese difícil 1986. Todo esto para luego intentar cerrar el capítulo de lo que fue Yukiko en la televisión japonesa a modo de plegaria. Oramos humildemente para que el alma de Yukiko pueda descansar en paz. Las estrellas tienen una razón de ser. Son un motor de energía, fuerza vital que impregna todo y conecta a todos los seres vivos. Fuera de la subjetividad, el éxito es una ilusión que solo tuvo algo de realidad fuera de sí. Las estrellas no sonríen, simplemente brillan, haciendo identificable su esfuerzo al cosechar frutos y al disfrutar lo aprendido, al apreciar la derrota y levantarse, sea con el rostro que sea. La mayor muestra de esto, sin embargo, no fue ninguna de las canciones que les hemos. 3 meses y un día después de lanzar un sencillo que formó parte de su álbum mejor ubicado en la lista de popularidad, se les ocurre a Osaka Ami y a Matsutoya Masaka componer y hacer los arreglos de un tema llamado Summer Beach. Sin trajes lujosos, poco maquillaje, pelo corto, vestida como un cosa inconcebible para el ídolo. Sin saberlo, esta sería la representación más fiel de quién fue. A nadie le importó otro detalle más que su voz. Japón vio a alguien como ellos durante 3 años sin descanso. Cualidad compartida con muchos que no tuvieron su oportunidad. Muchos que vieron en ella a alguien que pudo encontrar esa paz que buscaba fuera del mundo al que tanto le dio y que tanto le quitó luego de cumplir su sueño. El tiempo vio la partida física de una de sus compañeras 10 días antes, producto de la misma razón. La prensa no dudó en sacar provecho en ese caso, en vez de concluir en la realidad que pudo evitar otro caso como este 10 días después. Un problema que solo se necesita en algunos momentos que se hable de él con el respeto que se merece. Todo lo ocurrido a partir de aquí solo fueron respuestas difíciles de ignorar. A día de hoy existen comentarios de quienes estudiaron con ella en YouTube, personas quienes intentaron escuchar lo poco que decía, a pesar del acuerdo que impedía mencionar su nombre. Japón decidió lo que la prensa no puede cambiar. Yukiko fue bendecida con una voz inigualable, a cambio de no experimentar esos sentimientos que cantó. Una melodía irrepetible guiada por el paso del tiempo. Yukiko fue alguien que pudo ser escuchado, fue alguien que superó sus miedos y esperó ser entendida con la misma determinación que comprendió todo lo que le rodeaba. Y gracias a todos los que aún la recuerdan y se animan a evitar que otros no aprecien lo importantes que son, ella sigue viviendo. Recordar qué pasó o hacer como si nada hubiera pasado, borrando su nombre, son decisiones que Japón tiene a tomar quizás con una precaución. La canción que escucha no fue realizada como se supone que un ídolo debería presentarla. Su voz no representa al público tan joven como debería. Y fue la 5ª canción más escuchada del país al momento de... Porque, oh sorpresa, es imposible ocultar la vida de una estrella. Eso sería en este caso
ocultar la realidad de la sociedad en la que vive. Las cosas tomarán su tiempo y este nombre siempre será parte de su país. Siempre habrá soledad en la vida de quienes cumplen sus expectativas a la perfección. Y mientras esto siga pasando, es la voz de quien siempre lo intentó. La voz que seguirá llenando las salas, playas, estudios, teatros de todo el país. Así que la próxima vez que mires al cielo, recuerda mirando los ojos de la realidad, cruda e incomprensible, un lugar donde fraguar, un lugar con un cielo que no olvida, un cielo con estrellas de rosas blancas.